Bienvenidos mis amigos, mis amigas, mucho gusto de verles en esta ocasión. Vamos a grabar esta enseñanza más que nada también para que en América se, se lleve mejor el ayuno, Yom Kippur, ¿verdad? Para ofrecerles que puedan tener enseñanza, que puedan gustar en la presencia del bendito sea. Todavía en América quedan varias horas, todavía aquí ya prácticamente que está atardeciendo. A nosotros nos queda menos, ¿verdad? Pero disfrutando al fin y al cabo, aparte de que afligimos nuestras almas, pero también a la par disfrutamos. En el día de hoy estamos con una enseñanza para jóvenes que no tiene casi que nada que ver con Yom Kippur, pero lo hemos querido grabar, como digo, para ayudar a la gente a llevar el ayuno mejor, que es el tema de datación y autoridad del texto. Enseñanza para jóvenes. Verán, hay personas simples que complican vidas. Hay personas tan simples que lo que hacen es complicar las vidas. Ese es el caso de un diabético solterón y ateo que tengo yo por vecino por aquí arriba, que lo primero que me cruzo con él y, bueno, del primero que habla es de Antonio Piñero, es su ídolo Antonio Piñero, ya saben ustedes, el panadero que no cree en la harina, el académico teólogo que no cree en la veracidad de la Biblia, ni en Jesús, ni cree ni deja de creer, es un agnóstico según él, ¿no? Ahora, pese a que este muchacho, pobre infeliz, tiene a Antonio Piñero siempre en la boca, cuando esté en el lecho de muerte no acudirá a Piñero a verlo. Más que nada también porque Piñero morirá mucho antes que él. Lo primero que me dice es que Jesús era fariseo, como si esto, pero es que creen que te están impactando con esto, como si es que tú no has escuchado eso en tu vida, cuando precisamente las raíces hebreas, pues los que llevamos 12, 14 años ya estamos cansados de estas cantaletas, ¿verdad? Que Jesús era fariseo. Bueno, y entonces le digo, sin querer mucho debatir, porque es personas simples, ¿para qué quieres gastar tu tiempo, tu saliva? ¿Verdad? Entonces le pregunto, bueno, ¿y entonces cómo es que dice el Mesías a los fariseos les dice raza de víboras? Dice, no, porque eran de lo suyo. Entonces, según él, claro, como es lo tuyo, más le tiras, ¿verdad? Bueno, pues hasta cierto punto ahí tiene razón. Ahora, la pregunta es, ¿y era tan iluso ese, ellos lo conocen por Jesús, ¿verdad? ¿Era tan iluso ese Jesús que no supo predecir que se quedarían los fariseos de refrán para asociarles a la hipocresía? Hubiera sido un iluso si no hubiera sabido esto el Mesías. Más que nada porque esto, el no verlo venir, le hubiera descalificado como profeta. Claro, si no sabes que los fariseos van a quedar por refranillo y tú te adhieres a lo que es el fariseísmo y lo combates, pero desde dentro, entonces se hubiera descalificado como profeta, si no se hubiera separado. Supuestamente que los fariseos significan los separados. Si Yahshua HaMashiach, si el Mesías no se separa de los que supuestamente estaban separados, entonces queda descalificado como profeta, porque esos fariseos luego quedaron de refranillo para referirse a los hipócritas. Claro. Pero es que también le hubiera descalificado como maestro de calibre, porque no hubiera sido un buen estadista para saber verlas venir. Pero sin embargo ha sido un maestro que ha hecho un parteaguas en la historia de la humanidad. Entonces, entonces sostienen tipos como este pobre infeliz muchachico que Marcos fue el primer evangelio publicado y lo fue publicado 40 años después de Cristo.
y con eso ya creen que te han matado. Con eso creen que ya se han cargado a los creyentes, señores. Tremendo, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿qué tiene que ver la datación con la autoridad histórica? Mi pregunta es, ¿qué tiene que ver la datación de un libro o un legajo con la publicación, con la autoridad histórica? Porque miren ustedes, hay un receso de 10 años en la segunda edición del Quijote, sobre 1615. Hay un receso de 10 años, él lo escribió antes, pero se conoció después. Y por no hablar de la publicación de los manuscritos del Mar Muerto, que todavía se está filtrando. Los manuscritos del Mar Muerto datan del año 250 a.C. al 66 después de Cristo, según los descubrimientos. Se empezaron a descubrir sobre el 217 y en 1947 se descubrió la mayoría de textos. Todavía está filtrándose toda la información que hay. Entonces, fíjense ustedes, la datación es de 250 al 66. Pero la publicación todavía está en curso, 1947 hasta nuestros días. Bueno, la publicación de los manuscritos del Mar Muerto no se produce hasta 1954. Tremendo, ¿no? Más de 2000 años entre la datación y la publicación. Entonces, no tiene nada que ver que Marcos fuera publicado 40 años después de Cristo. El punto sería, ¿cuál es la datación? ¿Cuándo se escribió? Y no solamente eso, si eso es lo de menos. Lo principal es que la veracidad del texto se tiene que ver internamente por el texto. Si un texto es fidedigno o no, se va a notar dentro del texto, pero claro, ellos no quieren ir al contenido, porque entonces ya sería discutir el contenido y ahí no dominan. Por eso se eximen de eso, se excluyen. Entonces, si un texto histórico tiene una incongruencia cronológica, por ejemplo, si dicen, y entonces se acercaron los fariseos a Jesús con corbata. Claro, una incongruencia histórica. Como lo de Ana Frank. Si se escribe a bolígrafo y el bolígrafo no estaba inventado, claro, son incongruencias que se pueden descubrir una vez te adentras en el texto. Ahí es donde se ve si el texto es veraz o no. Ahora, por datación no es. La única posibilidad de ver exactamente la datación es con la prueba del carbono 14. Pero la datación sería la datación de los legajos, de lo que hoy serían legajos. Digo, cuando un manuscrito es de tantos años, como los manuscritos del Mar Muerto, ¿verdad? Se le hace la prueba del carbono 14 y entonces sale la datación. ¿Cuántos años puede tener el legajo, verdad? Ahora, la publicación es miles de años después y no tiene que ver una cosa con la otra. Entonces, no puede descalificar nunca. Por un receso de 40 años, no se pueden descalificar nunca los evangelios. ¿Entienden? Porque no tiene nada que ver. En todo caso, lo que habría que ver es de cuándo dataron a los evangelios, no cuándo se publicaron, es muy diferente. Cuándo empezaron a circular, eso es muy diferente.
Y más como se escribía antes, que era mucho de nuedo escribir, se tardaba mucho para escribir. Claro, eso es partiendo de eso. Claro, puede haber habido un acontecimiento de esa época, 2000 años atrás, y el redactor tardar 40 años físicos en escribirlo. Claro que sí. Entonces, ¿qué me están contando? Yo les explico esto a los jóvenes para que sepan responder científicamente, como dicen ellos, ¿verdad? Porque ellos te van a llevar una terminología supuestamente científica porque son personas simples que cacarean todo lo que oyen, son idólatras al uso, personas las más simples, no lo pasan por el discernimiento, no lo pasan por una verdadera opinión personal, sino que van diciendo lo que se les viene. Y si Antonio Piñero hace estragos entre los comunistas socialistas y la gente de izquierdas de aquí de España, pues ellos son los primeros en creérselo y no solo, pero el problema no es que se lo crean ellos, el problema es que con esa deconstrucción le van al creyente y lo echan para atrás. Al creyente las pocas convicciones que tengan, a los creyentes se las quitan con estas absurdeces, porque ven la autoridad del texto como no tiene que ser vista. La autoridad del texto se la da el mismo texto, ¿verdad? Luego la datación, si hay una prueba corroborable del carbono 14, y luego la publicación, eso es lo de menos. La publicación es lo de menos. ¿Me entienden? Si ahora yo hablo de lo que me está sucediendo ahora y no publico hasta dentro de 40 años, claro, ¿por eso el texto ya dejaría de ser verdad? No, es que lo he dejado guardado, simplemente. Ahora, las vivencias son reales. Y luego que hay testigos presenciales en los evangelios, naturalmente, como Juan, como Lucas, ¿verdad? No, como Juan y como Mateo. Entonces, pues para que sepan responder esas absurdeces de esa gente simple, ¿verdad? Datación y autoridad del texto. Shalom, shalom, besos y abrazos.